su amor confiamos, hay descanso en Él, hay descanso en su presencia. Oh, abre tus labios y dile: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por amarnos, gracias, Señor. Dígale: Señor, gracias, gracias porque en ti tenemos un futuro seguro, Señor. Gracias, Señor. Hoy elevamos nuestra gratitud a ti, Señor. Elevamos una adoración a ti, Señor. Elevamos fruto de labios que alaben, Señor. Fruto de labios que exalten tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como nadie nos ha amado, Señor. Gracias por entregar lo más valioso por nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Oh, Señor, te cantamos a ti, Señor, porque eres hermoso, alza tus manos, alza tu voz, abre tus labios y dile gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que harás, Señor, por lo que harás, Padre, por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Jesús. Gracias por ese futuro. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Por eso, Señor, hoy te decimos que eres el más precioso, Señor. Que eres alabado, que eres exaltado, Señor. Y hoy levantamos tu nombre, Señor, en alto. Hoy levantamos, Señor, tu nombre, oh Dios, para adorarte, para exaltarte, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Desde lo más profundo de nuestros corazones, Señor, elevamos una alabanza para exaltar tu nombre. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya.
Señor, en que tú velas por nosotros. Aleluya. Sí, Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Sí, Señor. Y quien a mis enemigos hace huir. Sí, Señor. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a tus enemigos, a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios de imposibles, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor de mi corazón, tú tienes el control, Señor. Yo no tengo temor de mi corazón, tú tienes el control, mi Rey, y por eso no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Porque te tengo a ti. Te tenemos a ti, Señor. Y eres más que suficiente. Nada me falta si tú estás conmigo, Señor. Si tú peleas por mí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No te canses de darle gracias. Dile gracias, Señor, porque tú eres suficiente para mí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor en esta hora. Qué precioso, hermanos. Qué precioso saber que no nos hace falta nada porque la presencia del Señor va con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Como somos el pueblo del Señor, hermanos, vamos a confesarlo en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque nos has comprado a precio de sangre, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar
Bueno es el Señor y es fiel. ¿Con cuántos el Señor ha sido fiel? Puede tomar su asiento, hermanos, ahí donde usted está. Bienvenido nuevamente a la casa del Señor en esta preciosa tarde. Doy gracias al Señor, al pastor, por la confianza de poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta tarde. Y vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga su palabra, para que Él nos revele su palabra en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde de día jueves. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído con bien, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, sea, Padre, reconfortando a tu pueblo, Señor, sea trayendo aliento, Señor, sea trayendo este conocimiento, Padre, sea trayendo, Señor, la dirección, Padre, para que nosotros podamos caminar en tu luz, Señor. Llena mis labios de tu palabra en esta hora, Señor, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a meditar en un tema de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Dios es el mismo. Pero fíjese de que vamos a enfocar esta palabra en esta hora sobre un aspecto que suele ocurrirnos, suele acontecer en nuestras vidas, y muchas veces nosotros llegamos a los pies del Señor, amén. Y sabemos que el Señor perdona nuestros pecados y nosotros ahí vamos caminando, vamos tratando de vivir para el Señor, de hacer las cosas bien para el Señor. Amén. Estamos acá, hermanitos. Entonces vamos caminando, pero muchas veces vienen situaciones a nuestras vidas que nos vienen llenando de miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar por qué el miedo es muy peligroso para nosotros como seres humanos. Y como les decía al inicio, vamos nosotros en este caminar, pero muchas veces no nos damos cuenta que nuestro corazón está lleno de miedo, está lleno de temor. Y fíjense que naturalmente como seres humanos es normal que nosotros tengamos esa sensación de miedo en nuestros corazones. Lo malo es, hermanos, es que nosotros, mire, que el miedo vaya de paso, venga de visita nada más. Ahora vamos a aprender con la ayuda de Dios cómo nosotros tenemos que afrontar el miedo, cómo podemos hacer para salir del miedo. Vamos a ver a qué cosas nosotros podemos sentir miedo también. Entonces decíamos que el miedo sea como un visitante, que nada más venga y vaya de paso, pero que no se quede a vivir con nosotros. Como seres humanos es natural sentir esa sensación de miedo, pero lo que no es natural es que el miedo se quede a habitar en nosotros. Por eso, hermanos, es que vamos a ver qué es lo que hace el miedo en la vida del ser humano. Fíjense que cuando una persona está llena de miedos, de temores, la vida de esta persona se vuelve, el panorama de esta persona se vuelve oscuro, se percibe un futuro en caos. Amén. Y muchas veces el miedo viene a causa de las circunstancias, a causa de muchas situaciones que nos ha tocado vivir en nuestro caminar. Entonces vamos a ver unos consejitos para que el miedo sea nada más, se vaya de paso y no habite con nosotros. Vamos a ver allá en Génesis 3:10. Aquí es donde acá en Génesis es donde se experimenta el ser humano por primera vez, experimenta el miedo. Y vamos a ver quién lo experimentó. Génesis 3:10. Y dice la palabra: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve
miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Puede sentarse los que se pusieron en pie. Estas fueron palabras de Adán. Dice Adán, y yo dice, bueno, esto sucedió, hermanos, cuando ustedes recuerdan, cuando ellos comieron la manzana, bueno, no fue la manzana, comieron del fruto prohibido. Nosotros casi siempre la figura que ponemos es una manzana, pero realmente es el fruto, ¿verdad? No especifica la palabra. Pero cuando ellos comieron el fruto prohibido, del cual el Señor les había dicho, no comeréis, y ellos comieron, entonces dice que cuando el Señor vino, siempre venía el Señor a visitarlos al huerto, y dice que cuando Él vino, ellos se escondieron. Mire, Adán se escondió, Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? Porque dice, y tuve miedo, le dice Adán, tuve miedo. Se escondieron porque ellos vieron que estaban desnudos. Antes de que ellos no comiesen del árbol, del fruto prohibido, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. Pero no fue hasta que el pecado llegó a sus vidas, que a través de la desobediencia, que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces dice, se escondieron. Amén. Esta fue el primer ser humano que tuvo esa sensación de miedo. Y por eso es que mire, Adán fue el que le puso miedo al miedo. Amén. Entonces, miedo, hermanos, es la reacción a lo desconocido. El miedo viene porque muchas veces nosotros no sabemos que tenemos miedo al futuro, miedo a cosas desconocidas, miedo a lo nuevo, miedo a experimentar situaciones que usualmente no hemos experimentado, miedo quizás a la vejez, miedo con nuestros hijos, miedo a experiencias nuevas. Llámese, si usted va a llegar por primera vez a un trabajo, hay un cierto miedo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo nos va a ir, no sabemos qué va a pasar. Cuando vamos a experimentar, vamos a la iglesia por primera vez y quizás tuvo miedo porque usted dijo, ay no, esa gente como grita, ¿verdad? Esa gente es muy bulliciosa, ¿verdad? Entonces viene el miedo al corazón del ser humano. Pero fíjense de que en esta situación de Adán y Eva, el Señor, hermanos, ya sabía que ellos estaban desnudos. Ellos se escondieron para que el Señor no los viera. Pero el Señor, usted le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que el Señor no sabía ya que ellos estaban desnudos, que ellos habían desobedecido a su palabra? El Señor ya lo sabía. Dice en el libro de Eclesiastés que lo que nosotros hoy estamos empezando, Dios ya lo terminó. Quiere decir que muchas veces el miedo que nosotros sentimos, Dios ya sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Dios ya conoce esa situación que usted está pasando en este momento, la situación que pasó. Dios ya conoce cuál será el desenlace de esa prueba que ahorita está viviendo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya pasó por ese lugar. Dios ya pasó. Entonces, el miedo impide que enfrentemos la realidad con fe, porque el miedo nos hace ver una probabilidad de las cosas y anula todas las demás cosas. O sea, el miedo nos congela. El miedo, ¿y si me quedo sin trabajo? El miedo, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si mis hijos les pasa algo? ¿Y si mis finanzas no prosperan? ¿Y si lo que he emprendido no me funciona? Y ahí está el miedo. Entonces el miedo te congela y el miedo no te hace ver que hay panoramas, hay otras posibilidades a tu problema. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo nos congela. Fíjense que Saúl se escondió tras el palacio cuando tenían que enfrentar a Goliat. ¿Por qué hizo eso Saúl? Porque él sintió miedo.
Y Saúl, hermanos, tenía la capacidad de guerrero para ir y enfrentar a ese Goliat, a ese gigante. Pero simplemente el miedo que Saúl sintió lo paralizó. ¿Y qué pasó con David? David no tenía la capacidad de guerrero. David era un muchacho, era un joven. Él no estaba él no era un guerrero. Pero ¿saben qué tenía? Tenía valentía. Y esa valentía que David sentía fue por la confianza de que él sabía de que Dios estaba con él. Quiere decir que el miedo viene cuando nosotros vamos perdiendo la fe. Hermano amado, si usted conoce al Dios que hoy ha venido a adorar, si usted conoce al Dios que le da la vida, que le ha perdonado, que lo ha sacado adelante, el miedo no va a tener cabida en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos fe, el miedo se va. Entonces, el miedo hace también que nosotros no desarrollemos nuestras capacidades. El miedo hace también que frustra nuestros proyectos. Y vamos a ver Mateo 25:25. Vamos a ver a través de esta escritura qué fue lo que pasó con estas personas. Mateo 25:25. Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. A ver, le relato un poco esta parábola. Dice, es la parábola de los talentos. ¿Se recuerda? Cuando viene el rey y le dice: oh, vaya siervo, a ti te voy a dar 10 talentos, y a ti te voy a dar 5, y a ti te voy a dar 1. Amén. Y entonces, ¿qué hace el siervo a quien recibe los 10 talentos? Viene el siervo y dice: sí, Señor. Y dice que los puso a trabajar, y él duplicó, dice, lo que tenía que entregar al rey, a su señor. Y luego viene el que le dio 5. Bueno, cuando su señor viene y les dice: a ver, siervos, vengan para acá, a ver qué hicieron con los talentos que les entregué. Y le dice el que le dio 10: Señor, yo los puse a trabajar y aquí le doy multiplicado. Le dice el que tiene 5: Señor, yo también, yo lo puse, lo guardé, y ahora han ganado intereses, y aquí le entrego más de lo que usted me dio. Y tú, siervo, que te entregué 1, ¿y qué le dice el siervo? Señor, yo, y ahí se da esto, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y le da el talento que él le había entregado. Pero ¿qué pasó? Tuvo miedo, y el miedo lo llevó a enterrar el talento. No lo puso a producir como los otros. Quiere decir que el miedo también viene cuando viene a la vida del ser humano y hace esconder tus proyectos, hermanos. Yo no sé qué proyectos tú tengas. Si bien es cierto, la venida del Señor está cerca y nosotros nos estamos preparando, amén. Pero también tenemos proyectos, tenemos metas, quizás con nosotros, con nuestros hijos, y ahí vamos. Pero yo no sé qué proyectos has dejado en stand-by. Yo no sé qué proyectos se te han frustrado porque ha venido el miedo. Porque ha venido el miedo y lo has dejado albergar en tu corazón y no has sabido cómo sacarlo. Por eso es que nosotros debemos saber que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Las situaciones, hermanos, que te ha tocado vivir, yo no sé cuáles sean las circunstancias que te ha tocado enfrentar, adultos, jóvenes, niños, pero yo te puedo decir en esta tarde, es mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Simplemente saca el miedo de tu corazón. Simplemente no permitas que el enemigo venga con sus ideas y te haga sentir inferior y te haga sentir pequeño. Amén. Entonces,
Este es uno de los ejemplos. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando el miedo se apodera del ser humano y nosotros queremos algo, no sé a cuántos les han tenido miedo a manejar o tiene miedo a manejar, no sé, miedo a nadar, no sé qué cosas puedan haber. Y entonces yo se los puedo decir como testimonio, he enfrentado muchos temores en mi vida, he enfrentado muchas cosas en las cuales el miedo se había apoderado de mi corazón, se había apoderado de mi ser, y yo decía, no, eso no, ¿verdad? No, aquí así estoy bien, hasta aquí estoy bien, pero he ido... hice rema. Un día el Señor me dio esta palabra, la cual la tomé para mí, y jamás ese ha sido el rema para enfrentar cada temor que ha habido en mi corazón. Que no te he dado espíritu de cobardía, me dijo el Señor una mañana, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe usted, hermano? Y hoy le cuento mi experiencia. Yo tenía un temor a manejar, era algo algo que no se salía de mis manos. Yo decía, no, manejar no, ¿verdad? Yo no, mi esposo maneja y ahí ando tranquila, ¿verdad? Entonces, pero el pastor cada vez me impulsaba y me decía, tenés que aprender. Y entonces yo ahí iba como pasando el tiempo, ¿verdad? Y haciendo que pasara y yo no hacía nada, hermanos. Entonces yo ahí estaba calentando ese huevito de miedo, ¿verdad? Ahí estaba como la gallina que calienta el huevo, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí hasta que un día él me puso así como... tuvo que definir la situación y me dijo, tenés que aprender, me dijo, porque es necesario, si no, no vamos a salir adelante. Y yo vi la necesidad, hermanos, ¿verdad? Entonces yo dije, Señor, en este altar yo me postré, yo le dije, Señor, yo tengo miedo de manejar, yo tengo miedo, Señora, yo pienso muchas cosas que me van a pasar, pero Señor, yo te pido que me ayudes, te pido, Señor, que este miedo que hay en mi corazón tú me ayudes a sacarlo. Y el Señor me da esta palabra que no te he dado espíritu de cobardía, me dijo el Señor. Wow, hermanos, yo en ese momento dije, sí, Señor, tiene razón. Y le dije a mi esposo, bueno, voy a ir a tomar unas clases y voy a aprender a manejar, y voy a manejar mejor que vos, le dije. Así que esas fueron mis palabras, hermano. Mire, usted cuando enfrente esos miedos, declare con sus labios, póngase metas, declárelo, y no solo se las ponga, sino que declárelo, y ya va a ver cómo el Señor le va a ayudar, el Señor le va a dar su respaldo. Y bueno, ese es mi testimonio. Entonces, veamos Isaías 41:10. Esta es una metralleta para el diablo, hermanos. Isaías 41:10, ya muy conocido por nosotros. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Por eso es que el miedo debe irse, hermanos, en el nombre de Jesús. Siempre te ayudaré, dice su palabra, siempre te sustentará, hermanos. Él es el Dios de siempre, Él no tiene variación. Si estás caído, Él siempre te va a levantar, Él siempre está contigo, hermano, en el nombre de Jesús. Qué bueno es saber que tenemos un Dios. Mire qué hermoso, hermano, porque nosotros de repente, sí, ¿verdad? Sí, Señor, te seguiré, y casi que andamos volando, y de repente andamos cabizbajos, ¿verdad? Y de repente andamos ahí deprimidos, de repente andamos que ni el sol nos calienta. Pero qué bueno es saber que Dios no es así. Dios siempre está ahí para usted. Él es incondicional, hermanos. Por eso es que muchas veces lo que nos alejamos
vengamos somos nosotros, no es el Señor. Él dice que vengamos a Él. Por eso sus metas, sus proyectos, échelos a andar, no tenga miedo. ¿Y cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo voy a hacer para cancelar? Yo quizás no voy a estudiar porque ¿cómo voy a hacer para pagar? No, yo te digo en el nombre de Jesús, no te limites. El Dios que usted tiene es un Dios poderoso. Él le va a proveer. Usted mire, en fe diga: yo en el nombre de Jesús voy a tomar este reto y declare y no sé, voy a ser la mejor abogado que va a haber. Voy a salir hasta con honores. Amén. Porque el temor viene y te paraliza. Por eso es que también otro ejemplo es el de Orfa, Ruth y Noemí. ¿Se recuerdan? La pobre Noemí estaba amargada. Noemí lo tenía todo, tenía a su esposo, tenía a sus hijos, tenían abundancia, pero de repente sus hijos mueren, su esposo muere, sus hijos mueren, y entonces esta mujer se ve en una desolación, y esa desolación le trajo amargura a su corazón. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros sentimos miedo y dejamos ese miedo ahí, viene la amargura posteriormente? Y cuidado, porque una persona amargada contamina a las demás. Amén. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque después del miedo viene la amargura. Y cuando el ser humano está viviendo con amargura en su corazón, esto le impide la gracia de Dios. La amargura impide la gracia de Dios. Ana no podía quedar embarazada. ¿Se recuerdan de Ana? ¿Por qué? Ella iba a orar, ella iba al templo a adorar al Señor, pero no podía quedar embarazada, simplemente porque estaba amargada. Primero ella sentía miedo en su corazón y nunca trabajó por sacar ese miedo. Igual que Noemí, miedo a quedarse sola. Su esposo muere, sus hijos mueren. Ahora estaba llena de miedo, de temor, y ese miedo le produjo amargura. Luego, el corazón, dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Amén. Pero ese corazón alegre, hermanos, no tiene nada que ver con las situaciones de la vida. Hermana, yo estoy alegre porque me va bien, ¿verdad? Y estoy feliz, aleluya. Pero cuando viene la prueba, ahí ya me apachurro, ¿verdad? No, el corazón alegre del que nos habla Proverbios dice: hermosea el rostro. Ese corazón alegre no viene porque todo me esté yendo bien, sino porque tengo fe. Puede estar usted y yo pasando por situaciones difíciles, pero si tenemos fe en saber, y mire, hermano, esto el Señor me lo dio esta mañana. Y me decía el Señor: las pruebas no son eternas, las pruebas son transitorias. Es decir, que lo que usted está pasando ahorita no es su destino final. Hermano, lo que usted esté pasando ahorita no es ya el destino, el final para usted, sino hay algo más. Por eso usted llénese de fe, usted declare y diga: esta prueba pronto pasará. Esta situación pronto terminará. La rebeldía de mis hijos no será eterna. La rebeldía de mi esposo no será eterna. Mi matrimonio se levantará en el nombre de Jesús. Pero es la fe, hermanos, la que tenemos que poner a trabajar. ¿Sabe usted que viene esta mujer Noemí y les dice: muchachas, regrésense, porque yo no tengo nada? Le dice a Ruth y a Orfa: váyanse. ¿Y qué hace Orfa? Sí, ¿verdad? Bueno, sí, tiene razón. Adiós, y se despide con un beso, así como el beso que le dio Judas a Jesús, ¿verdad? Se despidió con un beso. Entonces Orfa se despide con un beso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Orfa no era creyente. Ella era nada más seguidora. Y sabe usted que los seguidores, cuando están en la crisis, dudan. Amén. Los seguidores
cuando viene la crisis, viene la prueba, viene la tempestad, los seguidores sienten miedo y mejor retroceden y se van a Dios, ¿verdad? Son aquellos creyentes que muchas veces por situaciones dolorosas, hermanos, hay situaciones que no podemos evitar, la pérdida de un ser querido, una enfermedad grave, hay situaciones que nosotros no podemos evitarlas, pero cuando vienen estas situaciones hay creyentes que retroceden y se alejan del Señor. Por eso Orfa quiere decir que cuando Orfa estuvo con ellos, con Ruth, con Noemí, ella no conoció verdaderamente al Dios que estas mujeres alababan, no lo conoció. Por eso es que miren, las primeras de cambio, cuando ven la dificultad, mejor se va. Cuidado y no vayamos a ser nosotros de este tipo de seguidores. Porque Orfa no era creyente, era seguidora. Y Dios viene por una iglesia creyente y no seguidora. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Y está en Mateo 14, 26 y 27. Y con esto vamos a ir cerrando. Mateo 14, 26 y 27. ¿Sabe usted, hermano, que el miedo es el resultado de la incredulidad? ¿Y la incredulidad qué es? Es duda. Entonces el miedo es el resultado de la incredulidad. Es un pensamiento que debe ser confrontado con lo que yo creo. Amén. ¿Y en qué creemos nosotros? En la palabra del Señor, en las promesas del Señor. Dice la palabra del Señor: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Hermanos, este es el pasaje. ¿Recuerdan cuando dice que iban en una barca, los discípulos y Jesús se queda dormido? Y entonces, pero dice de que Jesús empezó a caminar por el agua, por las aguas, sobre las aguas. Y dice que los discípulos de repente lo ven y se asustaron y dijeron: ¡un fantasma! Y entonces se turbaron, dice, y dieron voces de miedo. Hay situaciones que Dios las provoca en nuestras vidas para que sintamos miedo, hermana. No, Dios las provoca para enseñarnos, para que nuestra fe se fortalezca. Dios provoca situaciones en tu vida, amado, no es porque no te ame, no es porque no te escuche, sino es porque Dios quiere llevarte a otra altura. Dios quiere que trascienda tu fe. Amén. No quiere que te quedes chiquito en tu fe, no. Es que miren, hermanos, si todo nos fuera de maravilla, quizás nuestra fe no se ejercitara, ¿verdad? Si todo nos fuera como color de rosa, no tendríamos que hacer uso de la fe. Pero como hay situaciones que duelen, hay situaciones que de repente vienen y nos toca enfrentar, hay circunstancias donde, mire, tenemos que echar a andar la fe. Entonces los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua y le dice Pedro: Señor, si eres tú, haz que yo camine también por las aguas. Y le dice el Señor: ven, Pedro. Y entonces Pedro comienza y él empieza a caminar y empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa con Pedro? Dice la palabra del Señor en Mateo que el viento era una turbulencia la que había y el viento azotaba, dice. Y cuando Pedro le puso atención a los vientos que venían de aquí para allá, él se desconcentró, hermanos, y él vio que estaba sobre el agua y tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Qué sucede? Que cuando las circunstancias, los problemas nos empiezan a batir, ahí nosotros perdemos la fe y empezamos a hundirnos en las situaciones que nos aquejan. Eso es lo que le pasó a los discípulos. Ellos creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dice, no es lo que ustedes crean, es lo que yo quiero que ustedes crean. Miren, hermanos, ¿qué le dijo el Señor a
a Moisés cuando le dijo que el Señor lo estaba mandando para salvar para que él fuera el instrumento que él iba a usar para liberar al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. ¿Qué le dice el Señor? Le dice a Moisés: Señor, pero yo, ¿quién le digo que eres tú? Le dice. Y diles que yo soy el que soy. ¿Y quién es yo soy el que soy? A ver, hermanos, yo soy el que soy. Eso quiere decir lo que la fe de cada uno de nosotros creamos que es Él. Él es lo que usted crea que Él es para su vida. Si usted cree que Él es su Dios que puede proveerle, eso es para usted. Si usted cree que es el Dios que es suficiente, como cantábamos hace unos instantes, Él será suficiente para usted y sus hijos. ¿De qué teme? ¿Cuál es el miedo? Hermana, es que yo tengo miedo que si yo falto, ¿y qué va a hacer con mis hijos? El Señor los va a sostener. Amén. Hermana, pero es que yo tengo miedo y si mi hija y mi hijo no cambian, ¿qué voy a hacer? El Señor va a transformarlos. Amén. Él los va a restaurar. El Señor es lo que usted crea que Él es para su vida. El Señor es lo que es usted crea. Por eso usted, en el nombre de Jesús, crea que Él es el Dios que lo levantará, que Él es el Dios que lo va a hacer crecer, que Él es el Dios que lo va a restaurar, que Él es el Dios que va a restaurar su matrimonio, que va a restaurar a sus hijos en el nombre de Jesús, que Él es el Dios que lo va a hacer salir de la miseria, que Él es el Dios que le va a abrir la puerta que usted hoy está pidiendo. Amén. Que Él es su Dios provisor. Por eso hoy saque el miedo de su corazón en el nombre de Jesús, y Él es quien usted crea que Él es para su vida. Por eso Pedro, cuando vio lo que lo rodeaba, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque hubo ausencia de fe. Hubo ausencia de fe en ese momento. Por eso nosotros, hermanos, puesta nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe. ¿Qué importan los vientos que lo rodeen en este momento? Tarde o temprano, hermanos, esos vientos se van a callar. No van a ser para siempre. Viene el invierno, pero llega el verano. Amén. El invierno no se queda para siempre. Viene la noche, pero viene el amanecer. Amén. Entonces, el desierto, una vez compartíamos con las hermanas, el desierto tiene principio y tiene fin. Es muy grande, es cierto, pero no es para habitarlo para siempre. Por eso es que pongamos siempre la mirada en Jesús, hermanos, en el Señor. Él dice que siempre nos ayudará, que siempre nos sustentará. Mire, no ponga la mirada en nosotros, ni siquiera en nosotros como pastores. No ponga la mirada en el hermano que tiene al lado, en el hermano que tiene atrás, en el hermano que tiene adelante. No ponga su mirada en eso. Su mirada póngala en Jesús. Amén. Por eso es que hoy lo invito en esta hora a que reflexionemos, y si usted escudriña hoy su corazón, yo lo invito a que lo haga y que salgamos de esa puerta en ausencia del temor, de miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿Al futuro? ¿A qué está temiendo su corazón en esta hora? Déjeme decirle que el Señor es el Dios. Él es el gran yo soy. Amén. Por eso pongamos nuestras expectativas de vida en el Señor. No la pongamos, hermanos, en lo que ahorita acontece. Mire, ahorita el tiempo es cierto, son tiempos peligrosos. Venimos de una pandemia en donde, recuerdan ustedes, mientras los hermanos músicos me acompañan acá, recuerdan ustedes, venimos de una pandemia. En esa época había mucho miedo, había mucho temor en los corazones. Mire, hermanos, hubo gente que quedó enferma a causa del miedo. Hubo gente con crisis de ansiedades. Amén. A causa del miedo. Hubo gente que se le disparó la presión. No eran hipertensos y en ese tiempo se volvieron hipertensos. No eran diabéticos, en ese tiempo se volvieron. Pero es porque cuando el miedo nosotros lo dejamos que habite, causa estragos en nuestra vida.
Por eso hoy es un buen día para que nosotros vengamos a la presencia del Señor y le pidamos a Él que nos ayude. Si usted identifica que hay temor en su corazón, si usted luego de escuchar esta palabra hace un inventario en su vida, en su corazón, aquellas cosas que ha dejado pausadas a causa del miedo, aquellas cosas que usted no quiere enfrentar a causa del miedo, déjeme decirle en esta hora que el Señor hoy está en este lugar. Él quiere sacar todo temor de su corazón. Él quiere sacar todo miedo de tu corazón, hermano, hermana. Él no quiere que te vayas igual en esta tarde, en esta noche. Él quiere liberarte. Él quiere que saques todo miedo de tu vida en esta hora. Aquellos proyectos, aquellas situaciones que no has terminado, que dejaste a medias, que dejaste inconclusas, ¿por qué no las retomas y profetiza sobre esa circunstancia? Profetízale a tu vida con tus labios. Dice la palabra del Señor que con nuestros labios desatamos y atamos. Por eso usted mismo diga: voy a alcanzarlo. Señor, echo fuera todo temor de mi corazón, todo miedo que ha invadido mi vida, Señor. Oh Dios, quizás por años, Señor, he venido arrastrando o he querido ignorar este miedo, pero me he dado cuenta que esto no ha funcionado. Por eso ahora, Señor, yo saco todo temor de mi vida. Te pido que me ayudes. Quita todo miedo de mi ser, Señor. Quita todo miedo al futuro, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú eres el dueño de mi futuro. De mi futuro tú eres el que lo controla, Señor. Tú eres el guardador de mi vida, Señor. Por eso, Padre, saco todo temor de mi corazón. Saco, Señor, todo temor de mi vida en esta hora. Quizás ese mismo temor, Señor, sin darme cuenta lo he trasladado a la vida de mis hijos y ahora ellos son temerosos también. Pero en el nombre de Jesús yo reprendo, saco todo espíritu de temor. Sácalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Miedo a ser rechazado, miedo a pensar que no vas a lograr lo que otros han logrado, miedo a pensar que no vas a poder, que no vas a tener. Ahora el Señor te dice: yo soy el que soy, yo soy tu Dios, yo te proveo, yo cuido de ti. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que sacio de bien tu vida, de favores y de misericordias. Porque temes, dice el Señor. Porque teme tu corazón. Si yo te tengo en la palma de mi mano, si yo soy el que te sacio, si yo soy hija mía, el que va contigo. Porque has dicho que estás sola. Si yo voy contigo, siente mi abrazo ahora, dice el Señor. A alguien el Señor le está hablando en esta hora y te dice: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. No temas, porque yo voy a hacerte levantar. Yo levanto tu cabeza y tus enemigos verán, dice el Señor, que yo soy tu Dios. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, el Señor conoce tu corazón. Por tanto, es bueno que tú le digas en esta hora y confieses los temores, los miedos que quizás han embargado tu vida, que quizás te han hecho frenar, te han hecho detener tu camino, han hecho que quites tu mirada, quizás que hagas a un lado tus metas, tus anhelos. Pero ahora trae a memoria esas cosas y sácalas en el nombre de Jesús, porque Él está aquí. Aleluya. Aunque pase el tiempo, sé, canta con nosotros, que tu promesa cumplirás. Él cumplirá sus promesas. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Gracias, Señor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aleluya. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Oiga eso, y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dígaselo con fe. Tú tienes el control. Él tiene el control. Gracias, Señor.
Gracias porque tú tienes el control, Señor, de mi circunstancia, de mi necesidad. Dígale a Él en esta noche: gracias, Señor, porque tú tienes el control de mi circunstancia, de mi necesidad, de mi salud, de mi enfermedad, Señor, de mi familia, Señor. Tú tienes el control. Por eso no tengas temor, iglesia, en esta noche, porque Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras todas las circunstancias que acontecen alrededor del mundo, aunque sean difíciles, Él está contigo. Él está contigo. No temas, dice el Señor, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi diestra de justicia. Gracias, Señor, porque tú tienes el control y porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, así lo creemos y así lo declaramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele palmas al Señor en esta noche, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, hermano. Y usted que está conectado, tenga la seguridad que también Él va delante de usted como poderoso gigante, derrotando a todos nuestros enemigos. Así que no temas, no desmayes, sigue adelante, porque Dios está con nosotros. Bendiciones y hasta pronto.